Continuando acá con el examen, ¿no es cierto?, del rumen, ya vamos a hacer un corte, ¿no es cierto?, por el saco ventral del rumen, ya, para apreciar su contenido. Vemos que hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de alimento, principalmente este alimento es seno, y vemos observar la mucosa. Pueden observar que la mucosa hay desprendimiento de ello, que esto es normal, ¿ah? Sobre todo a veces se desprende a los 20 minutos a 30 horas post-mortem. No tiene significación patológica, a menos que veamos que hay zonas de hemorrágicas u otras alteraciones. Continuando el contenido del rumen, esto podemos también examinar y podemos apreciar, ¿no es cierto?, qué tipo de fibra vegetal pudiese haber, ya que hay ciertas intoxicaciones o plantas tóxicas que aquí es el momento de ver ese tipo de planta. Por ejemplo, el palqui. Pero hay que considerar que en el palqui hay una característica, que los cambios post-mortem y la rigidez se retrasa un poco. Otra cosa importante aquí, examinar los pilares del rumen. Recuerden ustedes que aquí se asientan ciertas lesiones, por ejemplo, en los pilares del rumen de algunas patologías, pero que no tenemos, ¿no es cierto?, en este momento en el país, que se describen en, por ejemplo, en fiebre aftosa, alteraciones en las paredes del pilar del rumen. Continuando ahora con la observación, vamos a ver que nos encontramos en el retículo. Vamos a hacer la misma operación de poder sacar, ¿no es cierto?, esta contenido de alimentación del retículo, otro del rumen. Acá estamos llegando al retículo. Podemos ver, ¿no es cierto?, que el retículo aparentemente no hay alteraciones. El retículo es importante cuando encontramos alteraciones, por ejemplo, en la reticulitis traumática, que es probable que aquí nos encontremos algún objeto. Después vamos a encontrar el omasum, ¿no es cierto?, llamado en realidad comúnmente librillo, porque tiene estas hojas, ¿no es cierto?, ustedes bien saben, por eso tiene ese nombre. Podemos seguir examinando, ¿no es cierto?, qué más encontramos, y también nos encontramos, ¿no es cierto?, con parte de la mucosa, pero no es problema, y no hay alteraciones de la membrana. Y por último vamos a revisar el abomasum, y el abomasum con una tijera empezaremos a examinarlo, ¿no es cierto?, por la parte posterior. Aquí vamos a observar, ¿no es cierto?, su contenido. Vamos a observar los pliegues del abomasum, ya, y si quiere Guillermo poner para allá, vamos a observar acá, y aquí estamos observando la pared y los pliegues del abomasum. Lo que podemos detectar así, que está un poco inflamado, están un poco engrosados los pliegues aquí de la mucosa de tipo abomasal, pero con más cuidado no detectamos que hubiesen hemorragia. Tampoco, si miráramos más de cerca y con la ayuda de un aumento, podríamos ver si hay otros elementos o alguna lesión de tipo parasitaria, como ocurre en algunos rumiantes en el caso de las osteotagiaceae. Con eso ya hemos realizado una somera inspección de la parte del contenido de los estómagos. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, el digestivo, ¿no es cierto? Aquí podemos observar que hay distintos compartimentos. Tenemos el intestino delgado, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el intestino delgado en esta especie mide más de 24 metros, perdón. Pero lo importante aquí es observar cómo están los linfonódulos mesentéricos, que es importante revisar
y también es importante revisar, ¿no es cierto?, la parte donde desemboca la válvula iliocecal, donde desemboca en el ciego. Recordar que esa última parte del intestino delgado, que es el ilion, se asientan lesiones que son importantes de algunas micobacteriosis, dentro de ellas, por ejemplo, la paratuberculosis bovina. Entonces eso es importante examinar. En condiciones de terreno va a ser difícil poder inspeccionar de buena forma estos 25 metros, pero hay que intentar de hacerlo la mejor forma posible, de examinar algunos sectores que a uno le merezcan que haya alguna alteración, como por ejemplo hemorragia de las placas linfáticas de Peyer, o si haya alguna alteración en los ganglios linfáticos. Y posteriormente terminamos, ¿no es cierto?, en la parte terminal del recto, ¿no es cierto?, que está, en este caso lo tenemos ligado. Trataremos de ver algunos linfonódulos mesentéricos. Generalmente ahí hacemos unos cortes que son de tipo sagital y podemos ver estos linfonódulos que en realidad están en un color medio oscuro dado al post-mortem, pero no hay una alteración visible ni están aumentados de tamaño. Generalmente en las patologías estos están, ¿no es cierto?, aumentados de tamaño. Nos vamos a una parte que nos interesa, que es la válvula iliocecal, donde termina, ¿no es cierto?, aquí el ilion, y ya lo tenemos nosotros endilgado, y donde está esta válvula aquí, esta estructura de la válvula iliocecal, que es importante revisarla. Otra cosa importante que hay que ver, que cuando uno saca los intestinos, ya cuando va a hacer la examinación, estamos cortando el mesenterio, el examen no hay que realizarlo en esta forma, se recomienda realizarlo por la parte contraria. Vamos girando las tijeras, podemos, ¿cierto?, tomar distintos sectores por la parte opuesta a su inserción. De ahí examinamos, ¿no es cierto?, la mucosa para ver algunos cambios, que pueden ser cambios de hemorragia, cambios, algunas úlceras, y observar el contenido. Aquí el contenido prácticamente no hay una alteración, pero es muy probable que por el tiempo post-mortem ya haya alteración de la mucosa, que uno ya eso lo puede detectar desde el punto de vista microscópico. Aprovechamos de observar también esta otra sección, un compartimento, si observamos algo que nos llame la atención. Y si ustedes van viendo los distintos sectores del intestino delgado, nosotros no se aprecia alteración alguna a través de la serosa. No vemos lesiones que hayan hemorrágicas o de otro tipo. Hay una coloración uniforme, dado el tiempo post-mortem. Después, pasando a la parte de intestino grueso tiene unos 10 metros que terminan en el recto, que vamos a ver aquí cómo está el contenido, ya, y si encontramos otra alteración. Podemos ver la mucosa, ¿no es cierto?, ya. Esto que da la impresión que hay como una forma nodular, ¿no es cierto? No es nada más que por la superficie de grasa que está en la parte, ¿no es cierto?, de la serosa. En resumen, aquí no detectamos lesión, pero siempre, aunque no se detecte lesión, es importante tomar muestras para exámenes de laboratorio. En este caso, podríamos, si sospechamos que un animal delgado, aunque no haya lesiones muy evidentes en la parte terminal del hilo, tomamos igual esas muestras, que pueden ser para cultivos bacteriológicos o técnicas de detección molecular, o también tejidos fijados en solución de formalina.